Well, good evening, everyone. Buenas noches a todos. Ahora sí. Sí, got it. Sí. How's everyone doing tonight? ¿Cómo están en esta noche? Yeah, good. Well, I feel like I'm with family tonight. Siento que estamos como familia en esta noche. I believe I recognize all of you, Yo creo que les reconozco a todos de ustedes and I'm excited for what God's going to share with you tonight. y estoy muy emocionado por lo que Dios quiere compartir esta noche con ustedes. So I'll give a little background of myself. Bueno, quiero contarles un poquito de mi historia. I grew up with a mom and dad who were business owners. Yo he crecido, mis padres son una empresa. My parents were McDonald's franchise owners. Mis padres han sido, ¿cómo se llama esto? De la franquicia de McDonald's. So who likes a Big Mac? ¿Quién les gusta el McDonald's? ¿Han escuchado de McDonald's? Terapoto needs a McDonald's. Tarapoto necesita un McDonald's. Yes. We could come down and open one and teach you how. Así que de repente venimos a abrir uno acá y les enseñamos cómo hacemos los McDonald's. And so we owned a total of 8 of them. Somos dueños de 8 de todas esas franquicias. And the McDonald's Corporation, Y la corporación McDonald's, they had recognized my family and my parents as the top 1% of owners in the world. han reconocido a mis padres, la empresa McDonald's ha reconocido a mis padres como uno de los mejores administradores de las franquicias de McDonald's. So it's an honor they don't give to very many McDonald's owners. Así que ellos están contentos de que no tienen muchos administradores de McDonald's, pero a sus papás. So a lot of the things I'm going to share with you tonight are from the things that my parents have shared with me. Muchas de las cosas que yo les voy a compartir esta noche son cosas que mis padres me han compartido a mí. And then we'll also talk about the Christian Chamber and how you guys could have your own here in Terapoto. Y también voy a hablarles de la Cámara de Comercio Cristiana y cómo ustedes pueden tener ese tipo de trabajo acá en Tarapoto. Okay, so the number one goal of business El primer objetivo de negocios is found in Colossians 3:17. se encuentra se encuentra el versículo en, repeat, Colossians 3:17. Colosenses 3:17. 3:17. And then also 3:20, and then 3:23. Okay. Muy bien, entonces dice que en Colosenses 3:17 está uno de los fundamentos de los objetivos de esta Cámara de Comercio Cristiano. May I read? Yeah. Voy a leerlo entonces, hermanos. Colosenses 3:17. ¿Lo tienen? O bueno, en todo caso lo escuchan, ¿no? Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. And then verse 23 and 24. Ahora vamos al mismo capítulo en el versículo 23 y 24. 23, 24. Uh-huh. ¿Ya? Y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. So the number one goal you have as a business owner Así que la meta número 1 que tú debes tener como un empresario is that you glorify God in your business. es que debes glorificar al Señor en tu negocio. That when people see your business, Que cuando la gente mire tu negocio, they see Jesus in your business. vean a Jesús en tu You know, negocio. it's not just a hair salon. Es no solamente tener un salón de belleza, You know, it's not just a restaurant. no es solamente tener un restaurante, It's a place where when they see it, debe ser un lugar donde ellos vean they see Jesus. a Jesús. Now, the other verse is Matthew 25 El otro versículo ahora en Mateo 25, in verse 14. Mateo 25, 14, And we're not going to read all the verses, bueno, but this is the story of the parable of the talents. no vamos a leer la historia, pero esta es la parábola de los talentos. And it's where Jesus gave out 5, 3, and 2. Esto es donde Jesús da 5, 3 y 2 talentos. I said that wrong. He gave out 5, 2, and 1.
But whatever. Bueno, It don't matter. okay. It don't matter. Bueno, se confundió el número de talentos. Es 5, 3 y 1, ¿no? Now, here's the point of the story. Pero acá está el meollo del asunto. De la To the historia. one that he gave 5, Aquel que le dio 5, he came back and he expected an increase on the 5. él lo escondió y esperó. No, repeat, no lo escondió, ¿no? He gained 5 more Vale, talents. ok. Dice que al que le dio 5, ganó 5 más. In verse 21, En el versículo 21, it says that his Lord says to him, dice que el Señor le dice a él, well done, good and faithful servant. bien hecho, siervo fiel. For you were faithful over few things, I'll make you ruler over many. Como has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. And then the next one comes up, and the guy with 2 talents, Y el otro viene con 2 talentos and he also multiplied his 2 talents. y también él multiplica estos 2 talentos. And so then Jesus says the same thing to him as well. Y también Jesús le dice la misma cosa a él. Now, to the one who received 1 talent, Pero aquel que recibió un talento, Scripture says that he knew that the Lord was a hard man or a shrewd businessman. dice que él sabía, el que tenía un talento, dice que él sabía que el Señor es un Señor muy trabajador. And he says, I was afraid, therefore I hid your talent. Pero dice que él le dijo, Señor, yo tuve miedo que le desperdicie este talento. And so then Jesus then says, take what is from him Y dice que Jesús toma lo que es de él and go give it to someone else. y le da a otro. One of the important things in your life is this. Una de las cosas importantes en tu vida es esto. Whatever talents that God's placed within you, Cualquier talento que el Señor te ha dado, whatever skill set, cualquier habilidad que te ha dado, whatever is in your hands, cualquier cosa que esté en tus manos, don't hide them because of fear. no lo escondas a causa del temor. Fear is a robber. El temor es robar, Because I don't think I could do it. porque tú dices, no creo que lo pueda. I always fail. Yo siempre fallo, I'm not good enough. no soy bueno, I'm not smart enough. no soy inteligente, I don't have the right parents. no tengo los papás We come up with correctos. all these Y excuses venimos con todas esas excusas. of why we can't step out in faith. ¿Y por qué no nos hemos parado en fe? But you need to realize that you can do this. Pero tú tienes que darte cuenta que no That puedes hacer if esto. God's given you a talent, Porque si el Señor te ha dado un He's going to talento, enable you to bring increase to it. Él también te da la capacidad de poder So incrementarlo. don't get to the end of your life No llegues al final de tu vida and have all these talents that you never used. y tener un montón de talentos que nunca los has utilizado. Do you know what one of the most wealthy places is? Is that- ¿Tú conoces, ustedes saben cuál es uno de los lugares más millonarios del mundo? ¿Switzerland? What do you say? Switzerland. No, No. no. You said one of the Wealthiest places. One of the wealthiest places. Uno de los lugares más Wealthiest millonarios. places in the world. Uno de los lugares donde hay más dinero en el mundo. China, Arabia, Cuba, Ah. Cuba. Dubai, No. Perú, Peru. No. The cemetery. el cementerio. El cementerio ese es el lugar, dice. El cementerio. How many people have all their gifts and talents died and they never went and did something with them? ¿Cuántos talentos hay enterrados ahí y que la gente no You utiliza? gotta take what you have, Tú tienes que tomar lo que tú tienes, whether it's 1 talent, ya sea un whether talento, it's 2 talents, 2 talentos, whether it's 5, o si es 3 talentos, o and you 5. need to use them and multiply Y them necesitas utilizarlos y multiplicarlos to whatever level that is. a cualquier nivel sea. So that's kind of the introduction to kingdom business. Esa es la introducción a lo que es el reino, kingdom business, el reino de los empresarios, ¿no? Is that El negocio del reino, gracias. that God expects you to glorify Him in your business, Que el Señor espera que tú le glorifiques en tu negocio and He expects you to use what He's given you. y también que Él espera que tú utilices lo que Él te ha dado. Now, these are the 5 hallmarks that my parents taught me. Ahora estos son los 5 de los, ¿cómo se puede decir esto? Here, De right los here. puntos, de Rasgos. los, no sé, tips, se pudiera decir, consejos que su papá le han dado. Rascals. Primero, you want me to read? Primero, rasgos distintivos. Does that work? Ya, Yeah. Si entienden por rasgos distintivos, bueno, él va a explicar ahorita.
Yeah. See, Okay, go ahead. I looked it up for you. Yeah, please. Okay, so these are the 5 things my parents taught me. Hallmarks. Ya, estos son los 5 consejos grandes que me ha dado mi papá. Okay, when you're running a kingdom business, Cuando tú estás, ¿cómo se llama? Emprendiendo un negocio del reino, Jesus is king. Jesús es el rey. Okay, that everything you do is submitted to him. Todo lo que tú haces o deberías hacer debe estar sometido a él. So your decision making, Las decisiones que tomas, your priorities, tus prioridades, your ethics, tu ética, everything runs through King Jesus. todo lo que tú haces llega o va You a take nuestro no rey Jesús. shortcuts. No tienes desvíos. So decisions are made by obedience, Las decisiones que debemos hacer deben ser en obediencia not just for profit. y no solo para ganar dinero. Okay, so that's number 1 is Jesus is king. Así que ese es el primer punto, consejo. Jesús es el rey en tus negocios. Number 2, Número 2, people over transactions. transacciones de personas. Did you have it in English or in Spanish? People over transactions. People over transactions. Yeah. Transacciones que hacen las personas. See? Yes. See? Okay, so you have 2 types of customers. Tú vas a tener siempre 2 tipos de clientes. You have what's called an internal customer, Tú vas a tener lo que llamamos un cliente interno and you have an external customer. y un cliente externo. If you're running a business, Si tú tienes un negocio, all your internal customers are your people. todos tus clientes internos son tus trabajadores. They're your employees. Tus trabajadores. They're your people. Ellos son tu gente. And here's what my father taught me. Y esto es lo que mi papá me enseñó. He said, Justin, if you take care of your people, Mi papá me dijo, Justin, si tú cuidas a tu gente, if you take care of your internal customer, si tú cuidas a tus personas which were internas my people, o a mi gente, they're going to produce the right result. van a producir correctamente And los resultados. they're going to take care of the external customer. Ellos van a cuidar de los clientes externos. And so you must understand that if you don't take care of your people on the inside, Lo que debes entender es que si tú no cuidas a tus trabajadores internos, they can't take care of the people on the outside. esa gente no va a cuidar a los clientes externos que vengan. So this is important. Eso es muy importante. People are treated as image bearers of God, not just a line item. La gente debe ser tratado como una imagen de Dios, no solamente como unos simples clientes. Okay, number 3, Número 3, purpose before profit. propósito antes que ganancias. Purpose is what gives meaning to the business that we operate. El propósito es lo que le da sentido al negocio que estamos operando, que estamos desarrollando. Where profit is a tool and it enables us to complete our mission and bless others. Y la ganancia es un instrumento que nos permite bendecir o nos debería permitir bendecir a otros. Profit is stewardship Las ganancias son mayordomía and not worship. y no es Worship? Not worship. Like profit is a stewardship. It's good, but it's not something that we worship. I got it. Las ganancias deben ser un instrumento para nosotros manejar nuestra mayordomía y no debería ser nuestra adoración o nuestro objetivo principal. Okay, number 4, Número 4. stewardship versus ownership. Mayordomía versus, ¿cómo se llama cuando eres dueño de un negocio? ¿Perdón? Propiedad, ahí está, sí. Ya. Mayordomía versus ser dueño de tu empresa, ser propietario de tu empresa. So as a steward, Tú como un mayordomo, you know that everything belongs to God. debes entender que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Time, Tu tiempo, money, tu dinero, your employees, tus trabajadores, the opportunity that you have. las oportunidades que tú tienes. And so the question that you ask yourself is, Así que la pregunta que debes hacerte es, Lord, Señor, how would you like me to use this? ¿cómo te gustaría que yo utilice esto? How would you like me to treat this person? ¿Cómo te gustaría, Señor, que yo le trate a esta persona? That's the 4th thing. Esa es la cuarta cosa. Okay, number 5, Número 5 ahora, kingdom integrity. la integridad del reino.
Go to Proverbs 11:1. Vamos a irnos a Proverbios. Un ratito. Proverbs 1, Proverbios 1, verse 3. 3. Proverbios 1, 3. And when you have it, go ahead and read it. Ok. Muy bien. Dice en Proverbios 1, 3. Proverbs 1, 3. Yep, Proverbs 11. 11. Yeah. No, es Proverbios 11. No 1, perdón. Proverbios 11, 11, 3. ¿Sí? 11, yep, then 1 through 3. Ok. Proverbios 11, del 1 al 13, hermanos. Disculpen. Ya, ahora sí. Dice así, Proverbios 11, del 1 al 3. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. All right, notice verse 1. Vamos a ver que en el versículo 1 Dishonest scales are an abomination to the Lord. dice que el peso falso, la medida falsa es una abominación al You Señor. don't want to run a business Tú no debes tener un negocio where you're taking advantage of people. donde te estás abusando de las personas. That when people do business with you, Cosa que cuando la gente hace un negocio contigo, they want to know that they can trust you. ellos deben confiar en ti. That you want to have a high level of integrity with your business. Tú deberías tener un nivel muy alto de integridad. And that's what verse 3 says. Eso es lo que dice en el versículo The 3. integrity of the upright will guide them, La integridad de los rectos los encaminará, but perversity will destroy people. pero la perversidad los destruirá. So do not compromise your witness for dishonest gain. Así que no comprometas tu testimonio con ganancias deshonestas. You want to live a life of being above reproach. Si tú quieres tener una vida más reproach, Reproach. can you change the word? Yeah. You want to have a life of high standards Si tú quieres tener una vida de un nivel alto that people don't want to be able to call you into question. y que la gente nunca te cuestione o te pregunte tus actos. Okay, so let's go through the 5 hallmarks of a kingdom business. Ya, ahora vamos a recordar entonces estos 5 puntos que hemos hablado de los negocios en el reino. All right, you saying back to me. Ustedes me van a decir cuáles son. Listo. Sí. Jesus the King. All right. 2. 2. ¿Cuál es el otro? ¿Perdón? Actions that people do. That we value people over transactions. Que nosotros valoramos más a las personas que a las ganancias, ¿no? People are more important than a transaction. Las personas son más importantes que las transacciones, que las ganancias. Ese es el 2. See? ¿Sí? See? Okay. All right. 3. Purpose before profits. See? Good job. Proud of you. Muy bien, Okay. dice, muy bien. 4. 4. Stewardship versus ownership. Yeah, bien. Okay. Está muy bien. 5. 5. Kingdom integrity. Integrity. Yes. Okay. Muy bien, All right, muy bien, muy bien, muy bien. Now I got some more. Can I keep going or you want to break? Ya, yo How we doing? tengo más información. Dice, ¿seguimos o break? Tan rápido va a ser break. Keep going? Seguimos. No, we will continue with W, O, C, C. Share 5 more things? It's up to you. Yeah. One more thing. Five more, Share, five more. share. Ya. Well, I'll share WOCC, then I'll come back to these. Ya, voy a compartir ahora lo que significa la Cámara de Comercio Cristiana y luego tengo 5 tips más para ustedes. So we have 5 more leadership principles we'll share. Tenemos 5 tips, digo. Tenemos 5 principios cristianos más para compartir. But I want to talk about the WOCC and any questions you guys have now.
or after? Yeah. Yeah. Okay. Entonces voy a compartir ahorita, hermanos, lo que es la Cámara de Comercio Cristiana allá en Estados Unidos. Okay. So the West Isle Christian Chamber La Cámara de Comercio Cristiana was designed to create kingdom commerce. está creada para crear negocios del reino. So what does that mean? ¿Qué significa eso? That means that you have Christians who are spending money on other Christians within our community. Eso significa que hay cristianos que invierten o gastan su dinero en otros negocios que también son cristianos en la comunidad. So for example, Por ejemplo, Olivia and Kami are here. por ejemplo, nuestras hermanas acá, Olivia y Kami. Kami, And they're going to share their testimony in just a little bit. van a compartir en breve un testimonio que ellos tienen allá. Now, they're hairdressers and salon owners and beauticians and nails and all that stuff. Ay, ay, ay. Dice que ellas son empresarias de salones de belleza allá en los Estados Unidos. Now, if I'm going to get my hair cut done, Por ejemplo, si yo me quiero cortar el cabello, do I want to go to them or do I want to go to someone else? ¿yo debería irme a ellos o debería ir a otro peluquero? Yeah, I'm going to go to them. Yo me voy a ellos. Now, why? ¿Por qué? Well, one, they're good. O me voy por ellos, ya sea porque son buenos, Muy bonito. Sí, se me dejan bonito, But I know that they're going to, on the money they receive, pero también porque sé que el dinero que ellos reciben, I know they're going to tithe. yo sé que ellos van a I know they're going to diezmar, give offerings. yo sé que ellos van a dar su I know they're ofrenda, going to use their money for good yo things. sé que ellos van a usar el dinero para cosas buenas. Why would I not want to put money back into their pockets? Entonces, ¿por qué es como quien decir, yo estoy devolviendo el dinero que yo también recibo? And so now for me, Así que para mí, I've surrounded myself with a whole bunch of people yo me rindo entonces ante todos estos empresarios cristianos. that are all Christians. Yeah, you Todos said son that. cristianos. Yeah, I picked I'm that sorry, up. I'm Yeah, sorry. yeah. I interpreted you. Okay, Yeah. that's okay. Okay. And so I go to shop at Christian stores. Entonces yo lo que hago es ir a hacer mis compras o mis gastos en empresas cristianas. Because I want to benefit their business. Porque yo quiero beneficiar sus negocios. And so all of you in this room, Así que todos nosotros acá en este lugar, if you're able to, si tú eres capaz de you want to be able to support each other if possible. de ayudar los unos a los otros lo máximo posible, Because you're going to build each other's businesses up. entonces de esta manera nosotros levantamos y construimos los negocios de los unos a los Now, otros. if people don't want to come to you because you do a bad job, Ahora, si la gente no quiere venir a ti, por más que seas cristiano, porque haces un mal trabajo, you need to fix that. necesitas hacer necesitas arreglar ahí qué está pasando. Hey, another reason why we started the chamber Otra de las razones por el cual nosotros hemos iniciado con esta Cámara de Comercio Cristiana is that we wanted to create unity among all of our es communities. porque queremos crear unidad entre todas nuestras comunidades. So we have what would be comparable is we have cities like Llamas, we have cities all around, like the distance of Llamas. Ya, bueno, el hermano dice que hay lugares, por ejemplo, así como Lamas, Cacatachi, Moyobamba, And so we know that when we go to those locations, y nosotros sabemos que cuando nos vamos a esos lugares, I know who the Christian business owners are, yo sé qué negocios son cristianos ahí. and I'm gonna, if I'm able to, Y si yo puedo, if there's a product or service that I need, si hay un producto o un servicio que yo I'm gonna go necesito, to their place. yo voy a ir a ellos. Does that make sense? ¿Entienden, hermanos? And that creates unity among all the business owners. Y en esa unidad crecen todos los negocios. And so now if we want to run events, Ahora, si nosotros queremos hacer eventos or if we want to do any kind of outreaches in the area, o queremos alcanzar a otras personas en el área, it's a lot easier to pull from all the businesses. es más fácil para nosotros que cada negocio haga como su Because stand now you have a network of all these people who want to work together. y tener una conexión entre todos para trabajar. And so the way we have set it up in our area Eso es lo que hemos hecho nosotros ya en nuestro is that we lugar. have monthly meetings in each city Nosotros tenemos reuniones mensuales en cada ciudad where the owners are invited to come, donde los dueños de esos lugares and vienen we'll usually have testimonies and just let different owners share what's going on in their business. y nos reunimos ahí y ahí tenemos testimonios y nos animamos los unos a los And then
one of the other really cool things about the chamber Otra de las cosas chéveres de esta Cámara de Comercio Cristiana is owners can share any type of benefit they want with other owners in that chamber. que los dueños de algunas empresas comparten sus beneficios con otros dueños de empresas. So what I might offer you in the chamber, Por ejemplo, yo te puedo ofrecer ahí en la Cámara de Comercio I'm not going to offer them out here. y no les voy a ofrecer a otros que no son cristianos. Does that make sense? ¿Entienden, hermanos? The last thing is that it's a place to train and equip on biblical principles. Y por último, también la Cámara de Comercio Cristiana es un lugar para entrenar y compartir principios bíblicos. That it's a place where we can instruct and teach on how to run an ethical business. Es un lugar donde nosotros podemos practicar y entrenar de cómo crear negocios cristianos éticos. I'll do questions and answers later then. Pastor Euler said it later. Yeah. Okay. Well, Oh, I don't well, think I I won't have anything else to say on Oh, that. you for want now. me to ask them, did they have any question? On that, yeah, sí. Okay. Yeah. Bueno, el pastor quiere saber si hasta acá dice están entendiendo o si tienen alguna pregunta. Bien. ¿Se entiende? Bien. Amén. Bien. Aquí. Bueno, pero fácil, ¿eh? Ya vino. My dad, you know. Sí. Here in Peru, the Chamber of Commerce is it's managed by the state, by Peru government. Mhm. Yeah, in this Christian Chamber of Commerce, it's governed by the state or only for this group of So the Christian Chamber of Commerce La Cámara de Comercio Cristiana is ran by the business owners. está gobernada por empresarios cristianos. We have no government oversight of our chamber. No tenemos ninguna influencia del Estado sobre nosotros. And so we would encourage you to do the same. Y bueno, yo les Wow. animo a que podamos tener ese tipo de Cámara de Comercio también. And unless they have a law that says you can't. A menos que exista una ley que impida que podamos tener una Cámara de Comercio Is cristiana. there a law? ¿Hay alguna ley, papá? No? No. Well, my dad says, in fact, there is some laws, but we have to see the rulement, you know. Here in Peru, we talk about a small, how do you say that? A small kind of banks here that Mhm. have groups of people that Yeah. make that kind of things. Yeah. But not as a chamber itself, Yeah. maybe. You can do your own thing. Yeah. Okay. I think we can have a Christian chamber. It's not actually from the state, but from private people. They have to have legal people and be organized as the law says here, and it can run. Yeah, the state hasn't have directly any involvement in the chamber. Yeah. So she said that private people run the Yeah. chamber here as well. So go ahead and turn to Proverbs 11:2 again. Vamos a volver a Proverbios 11. I'm going to share with you the number one thing that will cause this whole thing not to work. Que puede causar que la Cámara de Comercio no sea buena o no funcione. This is the number one reason why none of this will work. Esto sería la principal razón por la cual la Cámara de Comercio Cristiana no funcionaría. Proverbs 11:2. Proverbios 11:2. Go ahead. Y dice así: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. People of pride, Las personas, a proud person, excuse me, a proud person una persona orgullosa can destroy anything.
puede destruir cualquier cosa. And so we have a thing that we actually put an English word with a Spanish word. Tenemos unas palabras que lo ponemos en español y en inglés. We say that your ego is not your amigo. Decimos que tu ego no es tu amigo, sino que ego en inglés es ego. Tu ego es no tu amigo. See, you like it? I like it. Yeah, you can make T-shirts like that. Yeah. So egos destroy everything. El ego destruye todo. So when people come in with an ego and say, well, it has to be my way or this way, Cuando la gente viene a este tipo de trabajo con su ego, este tiene que ser así, tiene que ser así, that'll shipwreck the whole thing. va a romper, a malograr todo. So what you want to have is humility. Lo que debemos tener para empezar esto es humildad. You want to be moldable and shapeable. Tú tienes que ser multiplicable y adaptable. You want to come in with an attitude of how can I be a blessing to everyone else? Tú tienes que tener una actitud de cómo puedo ser una bendición yo para el resto. Because too often it's what's in it for me. It's too often we say what's in it for me. Porque es muy frecuente que la gente diga ¿qué es lo que es bueno para mí nomás? Okay. Is this a good time for a testimony or a break? Break. Vamos a tener entonces un break y luego vamos a tener algunos testimonios de las hermanitas. Okay. Vamos a empezar, mis estimados hermanos, con esta última parte de la Cámara de Comercio Cristiana. Muy bien, Pastor Justin. Okay, so here are the top 5 leadership principles that my parents taught me. Ahora les voy a enseñar los 5 principios más tops, ¿no?, que mis papás me han enseñado. Okay, so here we go. Number 1. Así que anoten estos 5 principios. Número 1. Leadership is all about influence. El liderazgo es influencia. Nothing more, nothing less. Nada más y nada menos. Influence is stewardship. Influencia es mayordomía. God entrusts influence to leaders not for control, Es confiar en Dios para que se pueda tener beneficios, pero Dios en control. but to serve and to elevate other people. Y también para servir y elevar a otras personas. And a Bible verse that goes with that Y un versículo bíblico que va con eso is in the book of Luke, está en el libro de Lucas. chapter 22, Lucas 22. in verse 26. Lucas 22, versículo 26. Ajá, Lucas 22, versículo 26. ¿Right? Sí. Lucas 22, versículo 26 dice: Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. So your goal as a leader is to influence. Tu meta como líder es influenciar. And it's not to be able to have control over people, Y no es necesariamente tener control de la gente. but it's your ability to raise them. Tienes que tener la habilidad de hacerles crecer. My goal when I'm working with someone Mi meta cuando yo estoy trabajando con alguien is that I leave them better than I found them. es hacerle mejor de lo que le he encontrado. That if their leadership level was, let's say, at a 5, Si su nivel de liderazgo era antes 5 that if I work with them for 6 months, y yo trabajo con él por 6 meses, I want to get them to a 7 or an 8. yo quiero que ellos lleguen al nivel 7 o 8. That you're always raising people up Y que ellos también levanten a otras and personas not holding people down. y no les tengan ahí debajo a las There's a personas. lot of leaders who are insecure Hay muchos líderes que son inseguros and they'll hold people down. y les tienen a las personas abajo. And you want to be someone that raises people up. Pero tú tienes que ser una persona que levante al resto. And that we always have a thing that we say at our church, Hay una cosa que siempre decimos en nuestra iglesia, that our ceiling que nuestro techo is your floor. es tu piso. Does that make sense? ¿Le entienden esa frase? That our ceiling is your floor. Que nuestro techo es tu piso. You don't have to start way down here. No tienes que empezar desde abajo. You get to start up here. Tienes que empezar de And we arriba. work from that Y place. de ahí construimos hacia All right, arriba. the second one. El segundo principio, Develop a people first culture. desarrollar personas
First what? Develop a people first culture. Desarrollar la cultura de primero las personas. Desarrollar una cultura de primero las personas. Leaders become great Los líderes se convierten grandes not because of their power, no por su poder, but because of their ability to empower others. sino por su habilidad de empoderar a otros. So a leader is going to ask themselves, Así que los líderes se deben preguntar a sí mismos, how can I benefit this person? ¿cómo yo puedo beneficiar a How esta can I persona? assist them? ¿Cómo puedo asistir a esta persona? How can I raise their leadership lid? ¿Cómo puedo levantar a esta persona? And when I first took over a store at 19 years old, Cuando yo tenía 19 años, yo tuve la primera, manejé mi primera tienda. I did the exact opposite. Yo hice todo lo opuesto. I walked in Yo les hice caminar a ellos and I said, hey, you, y les decía, tú, go do that. vete a hacer eso. You, Tú, go do that. vete a hacer lo otro. And you know what the people did? ¿Y saben qué hacían la gente? They rebelled. Ellos se rebelaron. contra They mí. hated me. Me empezaron a odiar. And so no one listened to me. Y ya no me escuchaban más. And so I went home Así que cuando me fui a casa, and I said, Dad, y le dije, papá, I quit. yo renuncio a esto, papá, a este trabajo de ser emprendedor. And he put his arm around me Y él puso sus brazos sobre mí and he said, son, y me dijo, hijo, let's go for a walk. vamos a caminar un ratito. And he shared a phrase with me Y compartió una frase conmigo and it changed my life forever. que cambió mi vida para And siempre. he said, rules without relationship Y me dijo, las reglas sin relación equals rebellion. es igual a rebelión. He said, son, Él me dijo, hijo, you keep giving all these people rules, tú puedes darles órdenes a todo tu personal, but you haven't got to know any of them. pero quizás ninguno de ellos pueden estar contigo. So what I want you to do when you go into work tomorrow, Así que mañana que te vas a tu trabajo, yo quiero que hagas esto. start asking about their families, Empiézales a preguntar cómo está tu familia, what's going on in life. cómo está tu vida. And as I started to do that, Y cuando yo empecé a hacer eso, all of a sudden they started to like me, ellos empezaron a caer, yo les empecé a caer bien, surprisingly. increíblemente. So rules without relationship equals rebellion. Así que dar órdenes sin tener una relación es igual a rebelión. Okay, number 3, Regla número 3. character sustains leadership. El carácter sostiene al liderazgo. Talent is a gift, El talento es un don, character is a choice. pero tu carácter es una opción. What you do in private Lo que tú haces en privado, will eventually be screamed on the rooftops. eventualmente va a salir al aire. Al frente. When did David defeat Goliath? Was it on the battlefield? ¿Cuándo David derrotó a Goliat? ¿Ustedes creen que David derrotó a Goliat en el campo de batalla? Or do you think he defeated him prior in his own mind and heart? ¿O creen que ella lo había derrotado antes en su corazón? So here's what scripture says. Esto es lo que dice la Biblia. When David looked out and saw Goliath, Cuando dice David vio a Goliat, he said, a lion I've killed, él dijo, yo ya he matado un león, a bear I've killed. ya maté un oso. Who is this uncircumcised Philistine? ¿Y quién es este incircunciso filisteo? And so he already won the battle long before he stepped on the field. Él ya había ganado esta batalla antes que se vaya al And campo so de my batalla. father always taught me this principle, Así que mi papá siempre me ha enseñado este principio. that your private victories Que tu victoria primera will precede your public victories. va a anteceder a tu victoria futura. So let's say it again. Your private victories Tu victoria primera will precede your public victories. va a preceder a tus futuras victorias. So your private life Así que tu vida en privado, is what's going to enable you to be successful out in the world. tu vida en privado es lo que te va a permitir ser exitoso en el mundo. Number 4, Número 4. growth is intentional. El crecimiento es intencional. Change is inevitable. El cambio es inevitable. Growth is optional. El crecimiento es opcional. Kingdom leaders need to learn to be adaptable. Kingdom what? A kingdom leader needs to be adaptable, moldable, shapeable. Muy bien. Un líder del reino tiene que ser adaptable, transformable.
Good. ¿Sí? You shortened that up. You I, didn't change it, did you? I think I ate it up one. As a leader, Como líder you need to be able to change o como empresario, tú tienes que ser capaz de cambiar because times are changing in the world that we live in. porque el mundo, el tiempo de este mundo también está cambiando. Think of this thing right here. Por ejemplo, miren esta cosa acá. Has this changed our world? El celular ha cambiado el mundo. 15 years ago, did we have these? Hace 15 años teníamos celulares. They just started to come out, didn't they? 20 How about años, digo. 30 20 years años. ago? 30 years ago. Ya, para que digan, ¿no? 30 años atrás. Y ahora sí, no. No. No había celulares de 30 años, ¿sí o no? They're changing our world. Esto ha cambiado nuestro mundo. And now you can get on and you can look at someone's face and they're thousands of miles away. Ahora tú a través de este aparato tú puedes ver el rostro de alguien que está millones de millas lejos. As a leader, Así que tú como un empresario, líder, have to be able to change with times. tú tienes que ser capaz de cambiar también con respecto al tiempo. Whether you like it or not, Te guste o no te guste. change is going to keep happening. El cambio va a seguir sucediendo. And then the last principle we'll share, Y el último principio que quiero compartir, number 5, número 5, legacy is the ultimate measure of success. el legacy. El legado es, repeat please, legacy. Legacy is the ultimate measure of success. El legado es la más grande medida del éxito. Repito, el legado es la más grande medida del éxito. A leader's lasting value El, is el- measured by his successor. el valor que le mide a un empresario es su éxito. Kingdom leadership is never about building a platform. Los empresarios del reino no son creados para una plataforma, It's about raising others who will be able to carry that mission forward. pero más bien es para que otros puedan ser levantados para la obra. So this will be the last verse I'll share before Olivia and Katie come up to give their testimony. Y quiero compartir un último versículo con respecto a este punto y para que vengan nuestros hermanitos con su testimonio. 2 Timothy 2, Segunda de Timoteo 2, verse 2. versículo 2. Segunda de Timoteo. Un momentito. Segunda de Timoteo 2, 2:2. versículo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 2. Dice así: lo que has oído de mí antes, a ver, de nuevo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. So as a leader, Así como tú, como un empresario, and tú, even within your business, en tu negocio, who are you raising up to come alongside you? ¿a quién estás tú levantando para que esté a tu Who are your lado? Timothys? ¿Quiénes son tus Timoteos? That in the kingdom, Que en el reino there's 2 commands. hay 2 mandamientos. Be fruitful Sean fructíferos and multiply. y multiplíquense. A lot of Christians are good at the fruitful part, Algunos cristianos son buenos en las partes de los frutos, but a lot of them struggle with the multiplication part. pero algunos lidian con la multiplicación. And that takes a different skill set. Y eso toma diferentes tipos de habilidades. And it's about the things that we're talking about. Y esas son las cosas que hemos estado hablando recién. So speaking of multiplication, Así que cuando hablamos de multiplicación, we're going to invite one at a time. vamos a invitar a uno de So las one mic, hermanitas Are you going to share? Yeah. Okay. Well, then you both can come up. y las 2 hermanitas van a venir. You want to just stand with them? Ya, You can just stand right here. van a dar su testimonio las hermanitas de la Cámara de Comercio Cristiano. Ya, me siento. Yes. Okay. Hola. Yes. My name is Olivia, Mi nombre es Olivia. and so we're going to share our testimony. Vamos a compartir nuestro testimonio.
about how the Lord brought us into a Christian business ownership cómo el Señor nos ha traído a este reino de negocios cristianos and our relationship with the Christian Chamber of Commerce. y nuestra relación con la Cámara de Comercio Cristiano. So I came to Jesus 4 years ago, Yo vine al Señor hace 4 años and before that I was a witch. y antes de eso yo era un desastre. And I also was a hairstylist as my job. Yo también antes ya de eso era una estilista de cabello. So when Jesus saved me, Así que cuando Jesús me salvó, everything radically changed. todo cambió radicalmente en mí. I left behind all of the witchcraft Yo dejé todas las cosas de las brujerías and I fell in love with the Word of God. y estaba en amor con la palabra de Dios. And I was called to go to Bible college Entonces yo fui llamada para ir a la escuela bíblica, by the Lord to Destiny School of Ministry. a la escuela Destiny de los Estados Unidos, ¿no? Del hermano Justin. And I was so on fire for Jesus and just praying with people all the time Y así que yo estaba con el fuego del Señor y orando por las personas todo el tiempo. that I was told to leave my job at the hair salon. Así que y el Señor me dijo que debo dejar mi trabajo ahí en el salón de belleza. So I dove straight into Bible college, Entonces me fui de frente a la escuela de bíblica. and then about a year after that, Entonces después de un año de eso, I reconnected with my friend Kami. yo me volví a conversar o reconectar con mi amiga Kenny. Yes, sure. Yeah, so I messaged Olivia, Entonces yo le había mandado un mensaje a Olivia, congratulated her on finding Christ, le he felicitado por haber venido al Señor and asked her about the school that she was attending, DSM, y le pregunté sobre la escuela bíblica que ella estaba asistiendo, because I was unaware of a Christian school being local. porque yo también estaba en una escuela bíblica local, And then from that point on, así que desde esa vez we attended a class through DSM hemos asistido a la misma clase ya juntos hosted by WOCC y también hemos asistido a la Cámara de Comercio Cristiana called Work is Worship. y hemos trabajado como you work as Work is Worship. Like your job is Your your job is- worship. ok. Y porque estábamos en este tema que el trabajo era nuestra adoración antes. O sea, el trabajo era su todo antes. In that class, they taught us about Moses surrendering his staff, Pero en una de las clases, dice, ellos escucharon el tema sobre Moisés, que se rindió al Señor, and then it became the Lord's staff from that point on. y cómo Moisés desde ese punto se dedicó a los negocios del Señor. And then from that point on, they had us surrender our talents, Entonces ahí hemos aprendido que debemos rendir nuestros talentos. which I was a hairstylist, Yo era una estilista and she was a prior hairstylist. y ella era también una estilista grande. And I kept asking her, Entonces yo y ella nos pusimos de acuerdo come back and do hair, but for the Lord. para volver a hacer nuestro negocio del salón de belleza, pero esta vez para el Señor. So after we had finished taking this class together, Después que habíamos terminado esta clase juntas, I started to cut hair again in my kitchen. yo empecé a cortar cabello nuevamente, pero esta vez en mi cocina de mi casa. And one day, as I was doing hair, the Lord spoke to my heart that I should open a Christian hair salon. Entonces un día cuando estaba cortando los cabellos, el Señor habló a mi corazón que debemos abrir un salón grande ya, pero esta vez para servir al Señor. And then she texted me and told me the news. Entonces ella me contó estas noticias a mí And I told her I literally said the same thing to my husband less than 12 hours ago. y increíblemente yo le había dicho eso a mi esposo, igualito, lo mismo le había dicho a mi esposo hace 12 horas atrás. So after the message from the Lord was confirmed, Así que como habíamos entendido que el mensaje del Señor ha sido confirmado, we just started to pray and believe that this was going to happen.
empezamos a orar y a creer que esto iba a suceder. We talked to our pastors, Pastor Justin, Pastor Jason, Entonces le comunicamos a nuestros pastores, al pastor Justin, al pastor Jason, and they prayed and said, yes, we believe this is from the Lord. y ellos dijeron, sí, nosotros también creemos que esto es del Señor. So I had to finish my year of ministry school first. Yo tuve que terminar primero mis años de escuela bíblica, She graduated roughly in April, entonces ella se había graduado ya en abril, había terminado en abril su escuela bíblica, and then unfortunately, roughly a month later, my husband lost his father in a car accident. pero lamentablemente mientras terminaba ella su escuela bíblica, el papá de mi esposo falleció en un accidente de tránsito. And from his ashes, from this accident, Y desde ese accidente we were able to buy used equipment to start the salon. nosotros pudimos ser capaces de tener equipamiento para este salón. So our salon, on top of being prophesied 7 months prior as being called Beauty for Ashes, Ah, ok. Entonces, debido a este accidente, ellos, y por la acción que sucedió después de esto, ellos le pusieron el nombre de su salón, la belleza de los ashes, ¿qué es? De las cenizas. Su salón se llama Belleza desde las cenizas, en honor a su suegro, ¿no? it truly came from my father-in-law's ashes, the beauty from his ashes. Entonces, este nombre viene casualmente por las cenizas de mi... ¿Es your dad or your My your father-in-law. Her husband? husband. Sí, de su suegro. Ujú. Yes. So, less than a year after the Lord spoke this to our hearts that this is what we should do, Entonces, después que el Señor ya nos había dicho qué debemos hacer y nos había manifestado nuestro corazón, we were able to open the salon with used equipment and start our business from nothing. entonces allá habíamos abierto nuestro salón y habíamos equipado nuestro salón y habíamos empezado de la nada. Yeah, no loans, no borrowed money, everything from the hand of the Lord. No hemos hecho préstamos, no hemos prestado dinero a nadie, hemos empezado todo por la gracia del Señor. And everyone who comes to work at the salon, Y todo aquel que viene a trabajar en nuestro salón, we require that they walk in the fruit of the Spirit, el requerimiento para que trabajen en nuestro salón es que las personas caminen en el Espíritu, that they shine the light of Christ, que ellos enciendan la luz de Cristo. and our goal is to raise people up to be leaders and to be great, just as Pastor Justin said. Y nuestro objetivo es que la gente crezca y sean líderes, así como el pastor Justin está predicando acá. So, the testimony is every single gift and talent and strength that you have Y nuestro testimonio sería que todo talento, toda habilidad, fortaleza que el Señor te da, is from God and it's for God. es de Dios y es para Dios. And He wants to use you Y Él quiere utilizarte and He wants to bless you. y Él quiere bendecirte. And as we keep our eyes on Him, Y mientras pongamos nuestros ojos en Él, He will use us to bless others and to change your community. Él nos va a utilizar para cambiar y bendecir a nuestra comunidad. Yes. Amén. Amen. Amén. Were you encouraged? ¿Les anima eso lo que les ha contado las hermanitas? Sí. Okay, we're going to talk. I'm going to go real quick. Bueno, ahorita voy a ir rápido ya para terminar. Okay, how to start a business. ¿Cómo debemos empezar un negocio entonces? Okay, this is real brief. Bien corto. Number one, 1. identify your gifts and your talents. Identifica tus dones y talentos. What has God put in you? ¿Qué Dios te ha dado? Every one of us has a gift and a talent. Todos acá tenemos un don y un talento. So number one, you identify that. Entonces el número 1 es identifica cuál es tu don y talento. Then you identify why do you want to do this? Like, what's the passion? Why is that there? Luego debes identificar por qué, cuál es la pasión que te mueve con respecto a este don. Because when you identify why you want to do this business, Porque cuando tú identificas por qué quieres hacer este negocio, the how becomes possible. el cómo se convierte posible. A lot of times people stress about how am I going to do this? La gente se estresa muchas veces en el cómo puedo hacer esto. But it's
but it's almost impossible to stop a person with a lot of passion. Pero es imposible detener a alguien que tiene mucha pasión. That if you take your gift Que si tú tomas tu don and you have passion with your gift, y tú tienes pasión por tu don, it's impossible to stop you. va a ser difícil detenerte. And then the how just starts to take place. Entonces los cómo van a empezar a suceder. I would rather have a passionate person Yo prefiero tener una persona apasionada than a really knowledgeable que person. una persona con bastante conocimiento. Make sense? ¿Entienden? Okay. There's a book I read, Hay un libro que he leído and it was called Become a Purple Cow. que significa conviértete en una vaca con propósito. Could you imagine ¿Te puedes imaginar if you're driving down the road que tú estás manejando ahí and you look out in the field y miras en el campo and you see a purple cow? y ves una purple. A purple Y cow! ves una vaca Purple. morada. Purple. Una Purple vaca cow. morada. Papa, purple How cow! was the book called? Purple, becoming a purple cow. Ya, el libro se llama, hermanos, perdónenme, el libro se llama Cómo convertirse en una vaca morada. Ese se llama el libro. Cómo convertirse en una vaca morada. Y el hermano dice, imagínate que tú estás manejando y ves, dice, en el campo una vaca morada. Ya. Sí. I catching up. Papa, Y dice, papá, a purple cow! mira papá, una vaca morada. How do we have a purple cow, Papa? ¿Cómo puede haber una vaca Who gives morada? birth to a purple cow, Papa? ¿Por qué hay una vaca morada, papá? Now, Miren, you want to be that in business. tú tienes que ser así en los negocios. When people see you, Cuando la gente te vea, what makes you stand out from the rest? ¿qué te hace diferente del resto? When they see your business, Cuando ellos vean tu negocio, they want to have that same reaction to the purple cow. deben tener esa misma reacción que nosotros tenemos por la vaca morada. You stand out from everybody else. Tú debes diferenciarte del resto. Is it because of the product you have? Y debe ser por los... Your product? Your product. Like your, Y debes diferenciarte por el producto que tú das okay, or is it your service? o por el servicio que tú das. You know, what is it that's making you stand out from everybody else? ¿Qué te hace diferente a los otros negocios similares a ti? So, for example, Por ejemplo, let's say you fixed motor carts, digamos que tú arreglas motocarros, but there's 100 people that can fix them. pero hay un montón de gente que también arregla motocarros. What makes you different than everybody else? ¿Qué te hace o te haría diferente al resto? You have a restaurant business. Digamos ahora, tienes un restaurante You sell chickens y vendes pollos and you sell fries. y papas fritas, What makes you different than all the other places in town? pero debe haber algo que te haga diferente You got to del be resto. something different than everybody else. Debe ser diferente a los Because demás. if you're just the same, Porque si tú haces lo mismo, you're not distinguished from them. no te distingues de ellos. Papa, Papá, become a purple cow. yo quiero ser una vaca morada. No La más. tenemos que leer para reír de ese libro. No, sí, vamos a buscar. Uno más? Dale. Nah, be done. Papa, Papá, become a purple cow conviértete en una vaca morada. and have a good night. Y tengan todos buenas noches. That's it, right? Sure. That's a fun way to end. Okay. I got other things, but we're good. Ok, pastor, eso es todo porque todo lo que le han pagado es Preguntas y respuestas en este momento. Q&A. ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Muy bien. Yo sé que ha quedado por ahí algunas dudas con respecto a lo que ha estado enseñando. Si hay preguntas, tómense unos cuantos segundos para pensar y podemos tomar unos máximo 10 minutos para preguntas hasta las 9. Preguntas y respuestas, de esa manera te va a clarificar los temas. You know, think about. Okay, one question. Te la pregunte más. Adelante, hermanita. No, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que la I would iglesia de like San Pablo Church San Pablo tenga su cama, su would have their cristiano. commerce chamber, Commerce, Christian commerce chamber. And how can we do that? So Yeah. she would like we have our own Christian chamber. Yep. How can So how you would start a chamber?
Muy bien, entonces, ¿cómo pudiéramos iniciar una cámara de comercio cristiana? The ¿no? first thing that you need to do La primera cosa que necesitaríamos hacer es is identify a core group of people. identificar un grupo de personas Who wants to be on the inner circle? que quisieran estar en este círculo pequeño primero. So think of Jesus, for example. Y si queremos comparar Jesús, por ejemplo, Did he have a lot of disciples? tuvo un montón de discípulos, Did he have 500? tuvo 5,000 discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Did he have 120? Tuvo 120, Did he have 70? 70, But 12. he ultimately had the 12. Él tuvo 12 discípulos. And out of the 12, Y de esos 12, did he have even 3 that were close to him? tenía 3 que eran cercanísimos a él. See, you want to have a core group of people, Así que para empezar esto debemos tener un grupo primero pequeño de gente and they got to be able to cast the vision of what you want to do. y que puedan tener la misma visión de lo que se quiere hacer. So, a people without a vision Porque las personas sin visión, are going to, the scripture says they're going to perish or they're unrestrained. las escrituras dicen que las personas sin visión van a perecer y no van a llegar más allá. And so once that core group has casted a vision in there, that core group is clear on the vision, Una vez que este grupo pequeño tenga la visión clara de lo que es una cámara de comercio cristiana, you throw an event like this se puede hacer un evento como este and you cast the vision to the whole group. para lanzar la visión a otro grupo de empresarios cristianos. But before you cast the vision to them, Pero antes, ustedes tienen que tener la visión. that core group has to be very clear on what they're casting. El grupo pequeño debe tener la visión clara de lo que está haciendo. Sí. ¿Sí? Ujú. So maybe I think she wants to listen like well, step one is to go to the lawyer, no? So it's better, but it's okay what you're saying. Yeah. Because we gotta cast the vision. Right. It's okay. Yeah. Good. Robin, He's Robin. There. Robin, I see. Good. My question is, when you refer to people, when you would talk about the 5 things, you refer to people, the internal and the external people. Mhm. Who are the internal? Who are the external? Yeah, good. So your internal people are the employees of the business. las personas internas de tu negocio son tus empleados. So in this example, if you're the business owner Supongamos que en este ejemplo yo sea el dueño de la empresa and I'm your employee, y el hermano es mi trabajador, digamos. I am your internal customer. Él viniera a ser mi trabajador interno. And that if you take care of me, Entonces, si yo como dueño cuido de él and if all of you are the external y customers, todos ustedes son los trabajadores, digo, los clientes de afuera que vienen al negocio, if you've treated me well, si yo como jefe le trato bien a él, mi trabajador, I'm going to more than likely treat you well. él semejantemente va a tratar a los clientes que vienen. But if you treat me bad, Pero si yo como jefe le trato mal, more than likely, de la misma manera, I'll treat you poorly. él va a tratar a la gente de afuera pobremente. And one of the number one rules of business Así que una de las reglas número 1 del negocio is you want to retain your customer. es que tú quieras retener a tu cliente. It's one thing to gain a customer, Esa es una de las formas de ganar un cliente. it's another thing to keep a customer. Perdón, una cosa es ganar a un cliente, otra cosa es mantener a un cliente. The most amount of money you'll make, La forma donde vas a hacer más dinero it does not come from getting one new customer. es no cuando
tienes nuevos clientes, it's keeping a customer for a lifetime. sino es mantener a un cliente para ti para toda la vida. So if you can keep a customer coming back day after day, week after week, month after month, Así, si tienes a un cliente que viene todos los días a ti, después mensual, diariamente, you'll increase your profit. tú incrementas tus ingresos. So the goal is if you treat me well, Así que el objetivo es que si tú me tratas bien, the chances are I'll treat you well. las oportunidades son que yo te voy a tratar bien también a los clientes. So your employee is your first internal customer. Tus trabajadores son tus primeros personales internos, And then they'll take care of the external customer, those who are coming to pay. para que ellos tengan cuidado de los externos que vienen al negocio. One last thing. Una última cosa. The law of focus. The law of focus. Law of gravity. Okay. Brother. Yeah, okay, repeat it, please. The law of focus. Ya, la ley del enfoque It's called one. se llama uno. Here, I'll just write it on the board. Bueno, quiere enseñarnos una ley, dice. Esta ley se llama 1, 90 90 and 0. y 0. You pick one task Esta ley se llama 1, 90, 0. Tú eliges una tarea, You spend 90 minutes on it per day, pasas 90 minutos por día en eso and you make 0 excuses. y haces 0 excusas. That if you take this law of focus, Y si tú tomas este enfoque de esta ley del enfoque, anything that you set your mind to, cualquier cosa que tú te propongas en tu mente, that if you take one, what's the number one thing you can do today for your business? ¿qué es una de las cosas que tienes que hacer hoy en día para tu negocio? And if you take that one thing, Si tú tomas una tarea you spend 90 minutes on it, y te pasas 90 minutos en esa tarea and you allow no distractions, no excuses, y no permites ninguna excusa, ninguna distracción, I guarantee you'll be successful. te garantizo que vas a ser Day exitoso. after day, Día tras day día, after day. día tras día. You do the one thing that's most important. Haz una cosa que es muy importante. The law of focus, when you do this, Cuando tú haces esto, the law of eventuality takes place. la ley eventualmente sucede. The law of eventuality says this, La ley dice esto. that if you keep doing the right thing day after day, Si tú haces una buena cosa todos los días, you will reach your goal. eventualmente vas a alcanzar tu meta. You can apply this to every area of life, Puedes aplicar esto a cualquier área de tu vida, whether it's your marriage, en tu matrimonio, your spiritual walk. en tu caminar espiritual, You identify what's called the big rocks. o puedes identificar cuáles son tus problemas grandes, digamos. What's the one thing you can do in your marriage and really focus on it? Por ejemplo, ¿cuál es una cosa que necesitas arreglar en tu matrimonio y te enfocas en eso? That can improve it Que puedas mejorar and make no excuses. y no tengas ninguna excusa. No excuses. No excusas. Okay, I'm done. ¿Han entendido la ley, esta ley? Okay, I think we're done. we're done. Yep, 9 o'clock. Buenas, huh? Very good one. Sí. Última. Last question. Para crear una empresa, To run a business, necesitamos de capital. we need Capital. we need money. Where money comes from? Yeah. The bank. ¿Han entendido la pregunta que echa acá el hermanito? El hermano Máximo dice, para hacer un negocio necesitamos capital. ¿De dónde sale ese capital? Dice el hermano. A ver, pastor. The bank. Del banco. Good answer. That's it. I would pray. Yo puedo orar, hermanos, ¿no? So my parents, Mis papás, when they wanted to open McDonald's, cuando querían abrir McDonald's, it costed a lot of money. les costó muchísimo dinero.
And so they sold everything but their children. Ellos, ellos vendieron todo excepto a sus hijos. So everything was gone. Todo se les habían vendido, todo. And they kept praying and praying. Y siempre se mantenían orando y orando. And the corporation Y la corporación ended up making them a deal. terminó haciendo con ellos un trato. And it normally was something that they would not do. Y ese trato era algo que normalmente ellos no hacían con otros. But they ended up doing that deal for my parents. Pero con sus papás hicieron, digamos, una excepción, algo así. And my parents were $5,000 short from making the deal complete. 5,000. ¿Qué es 5,000? 5,000. Ya, a sus papás les faltaba $5,000 para que puedan hacer el negocio. And at the time, my dad's grandmother Y en esa época, el papá de mi abuela, algo así, sent him a check for $5,000. le envió un cheque de $5,000. And my dad never said anything to her about the money. Y mi papá nunca dijo nada de ese dinero. She didn't believe in God. Mi mamá en ese tiempo no creía en Dios, She didn't believe in Jesus. no creía en Jesús. But yet she sent a check for the exact amount they needed. Pero envió un cheque de dinero de lo que se necesitaba. So if it's something that God wants you in, Así que si Dios quiere que tú inicies algo and you're praying through everything, y estás orando por eso, just believe for God to do the supernatural things. tú crees que el Señor puede hacer cosas And sobrenaturales. when you're faithful with that, Cuando tú eres fiel a eso, God will open up the doors. el Señor va a abrir las And when puertas. God opens up the doors, Y cuando el Señor abre las what man puertas, can close those doors? ¿quién puede cerrarla? So the money's not from the bank, it's from Jehovah. Así que el dinero, en resumen, no sería del banco, sino de Jehová. Pues, ¿no? Because he owns 1,000 cows on the hill and the purple one too. Papa Porque owns the purple cows. que el Señor puede tener todas las vacas posibles, incluso las moradas. Sí. No entiendo el chiste, algún día. Ándale, el libro. Ah, the purple cow. Yeah, I got it. He's got purple cows in Yeah, I heaven. got it, They I should got have laughed more. You gotta make that more funny. El Señor puede tener todas las vacas posibles, o sea, te puede bendecir con cualquier cosa, incluso con las vacas moradas. ¿Han entendido o no? Yeah. Ríen, pues, para quedar bien yo. Yeah, laugh. Yeah. Ya. That's funny. No más. No más.